buenas. Para concluir nuestro proceso de modelado, vamos a realizarle un acabado. Este podría ser un pulido o un alisado de la superficie. Sin embargo, también podría dejarlo de esta manera y podría ser interesante. Este acabado lo logré con la pequeña sierra curva, nada más puliendo la superficie. Sin embargo, si yo quiero realizar un alisado adecuado, puedo primero alisar con la cegueta para nivelar la superficie. Después puedo echar un poquito de agua, un poquitito, no mucho, nada más un rocío para ¿cómo se llama? Humedecer o hidratar la superficie y después alisar. Como ya está nivelado, puedo utilizar una herramienta plana para plano y, por ejemplo, en este caso podría utilizar ¿cómo se llama? Sierra o que tiene este plano, ¿verdad? Entonces puedo volver a mojar un poquitito para hidratar y me deja una superficie totalmente plana. Cuando yo trabajo planos, le doy para todos los lados y esto es lo último que yo realizo de mi trabajo. Cuando yo ya estoy lista para pulir, es pulir o hacer textura y ya no más. Entonces yo podría, por ejemplo, dejar esto texturado o esto liso. También, si deseo realizarle una textura, este es el mejor momento. Entonces puedo agarrar la sierra, colocarla de manera, déjenme ver cómo se ve, de manera diagonal, ahí, y hacer así, nunca recta, diagonal. Entonces vamos a colocarlo y puedo generar una textura lisa. Puedo volverla a realizar. De esta manera me va a generar una textura táctil y visual que puedo después dejar. Ahora, para esa es importante entender que ya no puedo tocar mucho la pieza. Por lo tanto, tengo que mantenerla en un lugar inmóvil y tratar de mover la tabla. Voy a colocar una tabla debajo. Okay. De esta manera voy a poder mover sin tener que tocar tanto la pieza. También podrían utilizar una troneta. Entonces, podrían utilizar también una esponja con un poquito de agua para hidratar la superficie. ¿Para qué me sirve un alisado pulido? Me sirve para hacer un bruñido posterior y que sea muchísimo más fácil, ¿cómo se llama? Bruñir el poro. También para algunos, por ejemplo, acabados, podría verse bastante bien sin esmalte. Entonces, esta podría ser una opción para sus piezas en terracota. Entonces hidrato, ya está nivelado y podemos usar distintas herramientas. Como esto es curvo y no es plano, tengo que ir con distintas herramientas. Entonces pueden usar estecas y yo voy colocando, no se ve aquí, pero en mi esquina voy colocando el exceso de material. Siempre hidrato para que la superficie esté mejor. Eso podría ser una manera. Esta herramienta me sirve. Puedo ir buscando la herramienta más adecuada.
Por ejemplo, puedo también utilizar herramientas plásticas para pulir. Lo más importante es que no queden líneas. Y aquí sí tengo que tener paciencia porque el proceso de pulido es la parte de alisado, es la parte más lenta. Pero si lo hacemos bien, el proceso de bruñido va a ser muchísimo más fácil, en el caso que lo quisiera bruñido. Ok, hidrato un poquito más y utilizamos otra herramienta. Podemos utilizar una herramienta metálica. Hay veces que hay lugares que puede ser que no puedan ni siquiera entrar con el dedo, ¿verdad? Entonces puedo utilizar a veces el pincel. Sin embargo, el pincel no lo usamos mucho porque tiende a erosionar. No pulimos con los dedos tampoco porque los dedos dejan erosión. Entonces, si yo, por ejemplo, hay un lugar que no alcanzara, podría darle un toquecito con el pincel y me va a dejar una textura. Pero a veces erosiona mucho. Aquí voy buscando la herramienta según la forma. Si yo tengo, digamos, una superficie curva hacia abajo, por ejemplo, voy a encontrar, digamos, formas que me ayuden a entrarle a esa forma. Entonces esta forma entra perfecta. Y ustedes tienen que buscar en las herramientas o generar sus propias herramientas para encontrar la forma ideal. También puede ser que puedan utilizar herramientas de hule o una galleta de hule. Puede ser también un plástico. Entonces, esta por ejemplo es ideal porque es tan suave que se acopla muy bien a la superficie. Y deja inmediatamente la superficie. Lo más importante de una superficie pulida es que no quede como piel de naranja. Si yo veo que queda como desnivelada, puedo volver a recurrir a la cegueta o a la sierra y decir, bueno, voy a bajarle un poquito acá para nivelar. Y así se trabaja mucho la piedra. Es un sistema de trabajar piedra, por lo tanto lo trabajamos de una manera, pero en cerámica. Ok, entonces alisamos. Y hay que tener paciencia, ir paso por paso. Hay rebabillas que después yo las puedo quitar con un Scotch-Brite cuando esté seco. A mí a veces mis piezas no tienen un acabado extremadamente pulido, tienen a veces un poco de gestualidad y les dejo algunos inacabados, que es parte, digamos, del concepto de la pieza. Pero eso dependerá de lo que ustedes estén trabajando. Vamos a pulir también con este tipo de herramientas. Esta herramienta es especial, es como un squeegee miniatura y sirve para estos detalles. Entonces, humedecemos un poquitito. El lápiz también nos puede ayudar un poquitito. Lápiz con punta. Y recuerden siempre pulir en contra de la dirección de la forma. Yo no pulo esto así, sino lo pulo en contra de la dirección de la forma para que se vea más volumétrico. Voy humedeciendo poco a poco la superficie para que no genere demasiado absorción la pieza. No genere demasiada absorción la pieza y por lo tanto no me traspase las paredes que están internas, las paredes internas de la pieza. Las paredes internas de la pieza. ¿Ok?
Voy generando esta como barbotina de la humedad que voy quitando. Y ahí ustedes pueden ir lentamente trabajando cada uno de los detalles. Es importante, por ejemplo, en los remates que haya una transición. Por ejemplo, aquí voy a meterle un poquito con pincel porque aquí se me está complicando por la forma. Y busco la herramienta que se adecue a la forma. A veces tengo que buscar la herramienta exacta. Por ejemplo, esta podría desempeñar bien aquí. Este podría trabajar bien acá. Y por ejemplo, si tengo que hacer como un corte, entonces primero pulo una parte y después pulo la otra sin quitar ese corte o ese reborde, como por ejemplo como en el ojo, para que se vea la estilización que se realizó. Vean por ejemplo estos se llaman uñazos. Estos hay que tratar de evitarlos. Es importante cortarse bien las uñas cuando voy a pulir. Yo las tengo cortas, yo creo que eso era de herramienta. Entonces puedan ir teniendo un orden, ir de abajo hacia arriba, tomarse su tiempo con un poco de música para empezar a pulir toda la pieza. Recuerden siempre humedecer. Y ya cuando yo termine, tengo dos caminos. Una, podría bruñirla. Otra, podría colocarle un acabado, por ejemplo un engobe, podría esgrafiarla o hacerle algún otro acabado cerámico en crudo. O ya simplemente podría dejarla así y después podría darle un acabado post vitrificación o primera vitrificación, en donde ya pueda ponerle un esmalte, una pátina o algún acabado pictórico. Recuerden, esto es lo último que se hace en la pieza antes de dejarla secar. Inclusive yo ya antes le hice los huecos, la vacié un poquito más y ya estaría casi lista para dejarla secar. En el proceso de secado, como es una pieza muy compacta, no voy a tener problema en dejarla directamente a secar. Pero si fuera una pieza que tuviera formas abiertas, voy a tener que proteger las áreas más frágiles primero para que se sequen más lento, y las áreas grandes dejarlas descubiertas para que sequen más rápido. Concluiremos pronto la parte de esta. Y yo también podría dejarle, si quisiera, podría dejarle una textura. Esa textura puedo buscarla más limpia, haciéndola directamente lo mismo que hicimos a los lados, pero inclinada. Pero ahí tengo que decidir en dónde la quiero hacer y qué orden va a tener, qué propósito va a tener. Este pulido lo pueden realizar en dureza de queso o en dureza de chocolate. Pero
Si quisieran ya realizar algún tipo de pulido para, por ejemplo, dureza de chocolate, lo que va a pasar es que voy a empezar a bruñir la pieza. Entonces este pulido se realiza en etapa de chocolate o en etapa de queso. Para concluir, vamos a realizar una firma. Voy a ver, esa moneda es muy grande, a ver si tengo otra más chiquita. 1.25. Ok. Dependiendo si ustedes desean o no firmar la pieza, voy a buscar una moneda que vaya con este tamaño, digamos, por ejemplo esta. Entonces voy a colocarla un poquito más arriba por si acaso me tengo que comer más, un pedacito más ahí. Entonces lo voy a poner ahí. También pueden utilizar un sello. Okay. Voy a marcarlo con un lápiz. Voy a agarrar una paletita, puede ser un devastador. Vamos a ver. Uy, una abeja. Ay, Dios mío. Ya me va a picar. Bueno, se metió a mi billetera, debe ser suerte. Voy a alisar nada más un poquito acá. Y voy a realizar mi firma. Ustedes pueden usar un sello si quieren. Tal vez esta firma habría que ver si es muy grande. Tiene que ser algo que no se vea tanto. Pero como esta es una pieza de pared, esta casi no se va a ver. Entonces Beatriz. Y después pongo abajo barra. Y siempre me preguntan que por qué lo hago a mano. En realidad lo hago a mano porque todas las piezas son de distintos tamaños, entonces no, muchas veces tener un sello sería para una pieza como de un mismo tamaño y no funciona exactamente para todas las piezas. Ahora vamos a ponerle aquí, yo siempre le pongo el año, un poco de memoria 2000, a veces borro y vuelvo a marcar 2000 y 21. Ok. Ok. Y vuelvo a retocar porque hay unos que se... Ok. Y queda lista ya. Me falta nada más retocarle un poquitito. Y está lista para este secado. Les agradezco mucho por la atención. Saludos.